Este es un año el cual el Señor nos ha revelado ya de un tiempo, desde septiembre se puede decir. Mi esposa, que es profeta de Dios, damos las gracias a Dios por ella, recibió una palabra del Señor de que este año 2023 es el año de la redención. ¿Okay? Año de la redención. Y yo quiero en esta mañana hablarles acerca de ese tema, el año de la redención, porque es un año donde el Señor va a trabajar con su pueblo, con sus hijos, con su casa. Y es importante que usted conozca cuál es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas en este año 2023. Para comprender este tema, nosotros tenemos que comprender qué dice la palabra acerca del título o el tema redención. Irnos al Antiguo Testamento para entonces después entender el propósito que tiene Dios con nosotros en este año. Y yo le quiero invitar a usted que tenga la lectura en Levítico capítulo 25, verso 25. Es necesario que nosotros conozcamos algunas leyes del pariente redentor. Tenga eso en mente ahí. Unas leyes que se llaman pariente redentor, establecidas por Dios para su pueblo, no para los judíos, no para una tribu en específico, sino para su pueblo. Y cuando hablamos su pueblo, estamos hablando aquellos que son llamados por él. O sea que esto aplica para nosotros también. Nosotros heredamos, como su pueblo que somos, muchos de estos principios de la palabra. Que hoy no se practiquen, entendemos esa parte. Pero el Señor se basa en su palabra para él poder accionar. Entonces, cuando nosotros entendemos estos conceptos, podemos entender por qué nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesús, actuó de la manera que actuó. Y eso lo vamos a entender más hacia adelante. Levítico capítulo 25, verso 25 nos dice: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Son tres que le voy a leer. Esa es la primera. Si uno de tus hermanos es tan pobre que vende una posesión, el pariente más cercano o uno de los parientes, quiere decir la familia, tendrá por obligación de la palabra que ayudarlo. Eso es lo que está diciendo ahí. Tendrá que ayudarle, comprarle, ¿verdad? Ese terreno, cualquier cosa que tuvo que vender por necesidad, y luego entregárselo nuevamente a la persona que lo tenía. Esa es una de ellas. La segunda está en Levítico 25, un poquito más para adelante, en el verso 39, nos dice: si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia, para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. La vez pasada que estuvimos hablando del diezmo, explicamos que hay un año que se llama año de jubileo, que viene siendo el séptimo año. Hay un ciclo de Dios. Así como él tuvo un ciclo para crear la tierra de 7 días y al séptimo día descansó, también en el pueblo hebreo, en el pueblo de él estableció un ciclo de 7 años, donde el séptimo año se cumplía el año de jubileo, que era un año donde todos los esclavos, todas las deudas tenían que ser saldadas, tenían que ser perdonadas. Era como un rescate, como una oportunidad nueva, como un inicio nuevo, un inicio fresco, que se le daba la oportunidad a aquellos que estaban en necesidad. Y aquí básicamente está hablando de eso. Si viene un hermano mío y tiene un problema muy serio y me dice: mira, yo necesito que tú me des oportunidad de trabajar para ti, tú lo vas a tratar de buena manera, dice la palabra, no como esclavo. Y al final, en el año de jubileo, entonces tú lo vas a dejar libre. Tú lo vas a bendecir a él y a su familia para que se vaya libre y para que pueda volver a su tierra. O sea, que esa persona tenía una nueva oportunidad, a pesar de haber pasado por esa pobreza, por esa necesidad. Él vino de ti, se recuperó y tú lo despediste con bendición. Bien. La tercera es en Deuteronomio 25, capítulo 25, del 5 al 6, que nos dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Obviamente estos principios usted no lo puede aplicar hoy en día, ¿verdad que no? Usted no va a ver una familia que
que se le muere el marido y la esposa dice, no, ahora yo tengo que ir ante mi cuñado para que me dé descendencia. Eso no se va a ver hoy en día. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esta parte? Porque tenemos que comprender cuál es la situación que estaba pasando el pueblo en ese momento y por qué el Señor estableció lo que es la redención para estas familias. Miren, esta parte es muy importante, el tercero que la acabo de leer, porque conecta mucho con la historia de Ruth. ¿Cuántos han escuchado la historia de Ruth? ¿Cuántos la han leído la historia de Ruth? Bien, usted la conoce al dedillo. Entonces, antes de entrar en esa historia de Ruth, que es muy importante, yo quiero que usted entienda lo que es la palabra redención. La palabra redención se denomina como la acción o efecto de redimir, o sea, significa liberación de personas de alguna condición. Puede ser alguna condición de esclavitud, de alguna condición de prisión, pues esta persona recibe una liberación, ¿ok? Una liberación. También una liberación de una situación, puede ser un dolor, un castigo, o de un compromiso como si fuera una deuda o una hipoteca. También puede significar liberar bienes, títulos empeñados, hipotecados, o comprar nuevamente aquello que se había vendido. En resumen, ¿qué significa redención? Rescatar, comprar nuevamente. Algo que se había perdido, yo lo compro nuevamente. Hay una persona que va a llegar en auxilio mío y me va a rescatar y me va a ayudar a recuperar eso que yo había perdido. O sea que no soy yo que lo estoy haciendo, sino que alguien, mi prójimo, mi hermano, lo está haciendo por mí. ¿Yo me lo merezco? Quizás no, pero alguien lo está haciendo por mí. Entonces, vaya conectando los puntos, porque esto se parece mucho a nuestro Salvador Jesús, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo nuestro Maestro? Nuestro Maestro, nosotros estamos en pecado a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros caímos en el pecado. Nosotros teníamos una condena de la muerte. Pero ¿qué sucedió? Que el Padre, el cual es Redentor, envía a su Hijo a pagar un precio por nosotros, para que nosotros podamos ser rescatados de la muerte y llevados a vida. Fíjense cómo el Antiguo Testamento es una revelación de lo que va a acontecer. Y esto es solamente una pincelada. Por eso es muy importante que nos leamos siempre el Antiguo Testamento para que podamos comprender por qué Jesús se movió de esa manera, o por qué el Señor permitió que fuera de esa manera. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué se dice que Él es el Cordero perfecto, el Cordero inmolado? Porque cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, ¿qué hace? Vienen las plagas, pero ¿qué sucede? Hay un cordero que el Señor dice que lo sacrifiquen para tintar los dinteles con la sangre de ese cordero. Y esa sangre representaba cobertura de que la muerte no iba a tocar esas casas. Entonces, ¿qué es Jesús? El Cordero perfecto, que con su sangre sacrificada, ¿qué hizo? Nos evitó la muerte y nos dio vida eterna y nos dio redención. Entonces, es un ciclo repetitivo. El Señor, al sacar al pueblo de Israel de Egipto, se cumple lo que es una redención. Hay una redención porque de manera inmerecida, el pueblo no se merecía eso, pero por el amor que tiene Dios a su pueblo, lo sacó de ese lugar. Asimismo hizo Jesús en nuestras vidas. De manera inmerecida, Él nos ha dado vida eterna, nos ha dado la oportunidad, nos ha dado ese regalo de la vida eterna. Entonces, cuando entramos aquí, en la historia de Ruth, vemos que Noemí y Elimelech vienen de Belén de Judá. Se van con sus hijos, que se llaman Malón y Kelión. Se van a Moab. Y allá en Moab, los hijos se casan con dos moabitas, que son Orfa y Ruth. Y cuando pasan 10, bueno, primero se muere el esposo. A Noemí se le muere el esposo. Ok, pero como tiene a sus hijos, dicen las leyes que los hijos tienen que encargarse de la madre. Muy bien, excelente. Pero ¿qué pasa? Después de 10 años se le mueren los dos hijos también. Y ya, como no tienen sustento, las leyes del pueblo dicen que tú tienes que ir de nuevo a casa de tus padres. La mujer específicamente tenía que retornar a buscar el auxilio, la ayuda, donde sus padres. ¿Qué sucede en este caso? Vemos aquí a dos mujeres que son moabitas. Son dos mujeres que no se criaron dentro de la fe del Padre de Jehová, sino que ellas adquirieron a través de sus hijos la fe. Pero vemos que Orfa toma una decisión. Orfa decide retornar a su pueblo, a Moab. Ella decide abandonar, pero Ruth no. Ruth dio una declaración poderosa. Ella dijo, donde tú vayas yo voy.
tu Dios será mi Dios. Y si tú tienes que morir, yo voy a morir contigo. O sea, Ruth estaba abandonando cualquier relación con cualquier otra persona. Ella estaba dispuesta a abandonar todo para seguir a Dios. Porque ella no veía a Noemí. Ella veía al Dios que estaba por encima de Noemí. Y yo creo que en estos tiempos nosotros tenemos que tomar esas decisiones a veces. A veces tenemos que decir, Dios, tú estás por encima de todo. Donde quiera que tú me envíes, ahí estaré yo. Donde quiera que tú me llames, ahí estaré yo. Y nos falta a veces esa voluntad y ese anhelo de perseguir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vemos a Ruth cómo toma esta decisión arriesgosa, ¿verdad? Una decisión difícil para su vida, porque es muy fácil usted decirlo, pero vivirlo es diferente. Ella se estaba arriesgando a quedarse en pobreza, porque Noemí no tenía nadie que la amparara en ese momento. Sin embargo, el Señor es misericordioso. El Señor es bueno, es bondadoso. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Amén. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y Él tiene plan para tu vida. Fíjense cómo Ruth y Noemí, a pesar de tener esa dificultad, ese problema en sus vidas, fíjense cómo el Señor trajo ese propósito en ella. Y yo quiero que usted vea este plan, porque yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar. Muchas veces se nos cae el mundo, se nos derrumba todo. La familia nos abandona, tenemos alguna enfermedad, tenemos algún desempleo, algún problema espiritualmente. Sin embargo, nuestro Padre Redentor no nos abandona y siempre nos rescata, porque eso es lo que a Él le gusta. A nuestro Padre le encanta rescatarte. A mí me encanta cuando Él me rescata. Cuando yo estoy pasando por una situación y yo le pido al Padre y yo veo cómo Él entra en mi vida y me da la solución, yo me gozo. Yo me siento que Él me ama, yo me siento que Él se interesa por mí. Y porque es así, hermanos. Dios se interesa por ustedes, Él no lo abandona. Él está pendiente de cada paso y cada situación. Amén. Entonces, aquí vemos algo muy importante, y es que Ruth, junto a Noemí, se van a Belén de Judá. Y allá en Belén de Judá, qué gran bendición, ahí está Boz. Boz es un pariente de Noemí, del hermano de Noemí, de Elimelec. Es un pariente que por las leyes del pueblo, él tenía o él podía redimir a esa familia. Oigan qué hermosa historia. Por las leyes del pueblo de Israel, para que usted vea cómo Dios le daba la oportunidad en cada momento. Dios estaba pendiente de cada situación. Dios no abandonaba a su pueblo. Por eso establecía esas leyes, porque Él sabía que había situaciones donde el ser humano no iba a ser capaz de ayudar al otro. Porque eso nos pasa a nosotros cada día. El ser humano allá afuera no tiene ese amor, esa entrega que quizás Dios ha sembrado en nosotros. Y quizás lo contrario, también se ven casos contrarios, donde hay personas que quizás no son cristianas, pero Dios ha puesto un corazón en ellos de entrega, de dar lo mejor para el ser humano, para el prójimo. Y quizás muchas veces dentro de la iglesia hay personas que no tienen ese corazón así, pero hay que seguir orando para que el Señor lo transforme. Pero lo más importante aquí es que el Señor, a través de su ley, obliga a que entre ellos mismos se puedan ayudar. ¿Usted se imagina que hoy en día el Señor instale esas leyes en la iglesia? ¿Qué sucedería? Yo creo que fuera mejor así. Mejor, ¿verdad? Que Él dijera, mira, si tu hermano se queda sin empleo, tú tienes que emplearlo, tú tienes que darle a ellos el sustento cada día. Qué hermoso fuera que tuviéramos la obligación, no que nos salga de nosotros, sino que de manera obligatoria nosotros tengamos que ayudar a nuestros hermanos. Eso fuera muy hermoso, porque eso fuerza el amor en nosotros. Pero vemos aquí en Ruth que sucede algo muy, muy hermoso, y es que Boz actúa cumpliendo la palabra, los redime, los toma, le da una nueva vida, una nueva esperanza, los rescata de la pobreza, porque estaban pasando por necesidad. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Este es un año de redención, donde el Señor Todopoderoso va a llegar justamente a tu vida, te va a rescatar, te va a cumplir eso que tú estás esperando. Esto es un año donde es para nosotros, para su casa. ¿Cuántos creen eso? Amén. El año pasado estuvimos practicando lo que es el amor al prójimo. Y una de las cosas que me decía mi esposa, la pastora, era que este es un año donde Dios ahora se va a encargar de nosotros.
Nosotros nos encargamos el año pasado de practicar el amor al prójimo, pero ahora es el tiempo de que el Señor ahora a nosotros también nos bendiga. Este es un año que, aunque muchos profetizan que son de necesidad, que son de tormento, que son de hambre, de hambruna, el pueblo de Dios, como en los tiempos de José, ¿qué va a pasar? Que va a haber sustento para sus hijos. El mundo se puede estar acabando alrededor, pero sus hijos no van a mendigar pan. Sus hijos van a tener el sustento necesario. Y todos esos planes que Dios tiene contigo, este es un año de redención. Este es un año donde se va a cumplir, donde Él te rescata, donde Él te levanta, donde Él te liberta. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente en este año 2023, año de redención. Miren lo que pasó, para que usted vea que el Señor tiene un plan hermoso siempre, porque Ruth, usted la ve como una persona que no estaba en los planes de Dios, una moabita. Pero esta mujer es la ascendencia de David. Desde ella viene David y desde David viene Jesús. Para que usted vea lo importante que es Ruth en esta historia. Si Ruth no hubiera tomado esa decisión, entonces de ella no hubiera venido David. Entonces nuestro Salvador no pudiera haber venido de ese linaje. Para que usted vea el plan hermoso que tiene Dios con nuestras vidas. Y eso es importante, que tomamos las decisiones correctas. Porque Ruth tomó una decisión sabia. Orfa tomó una decisión equivocada. Pero estaban los planes de Dios. Porque imagínense ustedes si Orfa y Ruth se van juntas para Belén de Judá. Quizás hubiera pasado algo diferente. Sin embargo, Dios tiene un plan para cada cosa. Y hay que darle gloria y honra a Dios por eso. Él es soberano y tiene todos los planes y los propósitos. En Lucas 1:68 dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Escuche bien. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. O sea, en el Nuevo Testamento encontramos cómo ellos hacen referencia a un episodio que ya ellos practicaban. Ellos reconocen que el Señor Todopoderoso es un Dios redentor, un Padre redentor, que viene a redimir a su pueblo. ¿Por qué no va a redimir? Ya Él nos redimió, porque ya Él pagó el precio. Ya nosotros fuimos rescatados de la muerte. Ya nosotros podemos venir delante de Él y ser perdonados. Pero eso fue gracias a su redención. Eso fue gracias a su sacrificio, al pago. Imagínense ustedes que usted tenga una dificultad, un problema, Dios los libre, y caiga en un problema de prisión, por ejemplo. Qué hermoso es cuando viene una persona y dice: yo voy a pagar la fianza. Eso es hermoso. Cuando Dios viene y llega a tu vida y dice: mira, ese problema que tú tienes, yo te voy a sacar de ahí. Tú no vas a tener más dificultad ya. Yo te voy a sacar de esa situación. Eso es hermoso cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos rescata. Yo quiero que en cada momento seamos agradecidos con el Señor. Que no nos olvidemos de esos momentos importantes. Que no solamente a nivel espiritual Él nos ha redimido, sino que cada día en nuestras vidas ahí está el Señor para rescatarnos, para ayudarnos y para bendecirnos. Entonces, para este año, este es un año que Dios nos va a bendecir, como le decía anteriormente, a sus hijos específicamente. Hay una promesa de bendición para sus hijos. Y yo sé que justo a tiempo va a recibir cada uno de ustedes de acuerdo a sus necesidades. No se desesperen. En el Señor no nos podemos desesperar. Noemí y Ruth tomaron un tiempo de proceso para poder alcanzar esa redención a través de vos. No fue algo rápido, no fue algo sencillo, pero sin embargo al final Dios le entregó la victoria. Y es necesario que tengamos paciencia en el Señor. Uno del fruto, hermano Jesús, uno del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Amén, amén. Uno de esos frutos es la paciencia. Y necesitamos tener paciencia en el Señor, porque Él nos entrega cosas buenas, pero a su tiempo. Y a veces tenemos que prepararnos para poder recibir eso que Él quiere en nosotros. Él no va a depositar algo si usted no está listo. Preparémonos nosotros, los corazones, nuestras vidas, para poder recibir lo más rápido posible. Fíjense que hay una condicional cuando Dios te quiere entregar algo, y es que va a depender de ti. El progreso de la bendición de Dios depende en muchos aspectos de ti. Si tú te vas contrario a lo de Dios, se alarga el proceso. Pero si tú vas de la mano con Dios, eso se cumple en el tiempo perfecto de Dios.
Entonces hay una condición, es que depende de nosotros. No es que Dios no quiere, es que todavía no es el tiempo correcto para entregarlo. Entonces este es un año donde tenemos que ponernos de acuerdo y recibir esa palabra que Dios quiere en nuestras vidas, esa promesa que Dios tiene en nuestras vidas. Este es el año que Dios quiere hacerlo. Hay liberación, hay restauración, hay justicia, hay cancelación de deudas. Muchos de nosotros a veces nos agobiamos con deudas, con problemas, y cuando usted se lo pone en la mano de Dios, Él puede hacer ese rescate en su vida también. Hay victorias sobre las adversidades, y eso es muy importante porque esas victorias son las que enriquecen nuestra fe. Cada vez que el Señor llega justo a tiempo de nuestras vidas, eso enriquece nuestra fe. Eso nos da ese gozo, esa alegría, y poder compartir con los hermanos de cada testimonio. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a compartir esa fe juntamente con los hermanos. Así que cuando usted reciba esa obra a favor suyo en su casa, en su familia, en su trabajo, donde sea, compártalo, testifíquelo, dele gracias a Dios, porque usted no sabe si hay una persona que está necesitando esa palabra en ese momento. Por eso es bueno compartir los testimonios. Mire, por ejemplo, en una oportunidad, quería expresarlo un poquito acerca de cuando conocí al Señor. Cuando yo conocí al Señor, y muchos de ustedes también lo experimentan, es un sentimiento de que tú te sientes nuevo, de que tú te sientes que te han renovado. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, tú te sientes como que te dieron una nueva oportunidad en tu vida, te quitaron un peso, te quitaron esa carga del pecado, como que ya tú tienes una esperanza en tu vida. Y muchas veces yo relaciono ese sentimiento al sentimiento de redención. Es un sentimiento de liberación, porque realmente el Señor, cuando te escoge en sus caminos, le ha quitado la autoridad al enemigo, a Satanás, y te ha puesto en sus caminos. Le ha quitado la autoridad a la muerte y te ha puesto en vida. Te ha liberado de un mal, de un camino de mal, y te ha puesto en un camino de bien. Y ese sentimiento de redención muchas veces lo sentimos cuando Dios obra en nuestras vidas. Y es hermoso entregarle nuestra vida al Señor. Es hermoso trabajar para Él, obrar para Él. Es hermoso. El Señor se manifiesta de una manera muy especial en nuestras vidas, y damos gracias a Dios por eso. Isaías 47, verso 4 nos dice: nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. O sea, la palabra nos fue dando pinceladas de que Él es el Redentor, de que Él es el que llega justo a tiempo y nos liberta. Su palabra es santa. Amén. Ahora, cuando traemos todo eso y lo aplicamos ahora al Nuevo Testamento, a la salvación, a Jesús, podemos entender que Jesús es nuestro Redentor. Por eso es que dice la palabra que Él nos redimió de todo mal. Él nos redimió del pecado. Su sangre pagó el precio por nosotros. Por eso, porque ya era un principio bíblico establecido. Ya se había establecido que cuando el Señor quería perdonar nuestros pecados, nosotros teníamos que traer el cordero o la oveja que estuviera perfecta, que no tuviera manchas, que no haya ninguna pierna quebrada, que no haya ninguna enfermedad en ese animal. ¿Y qué significa esto? Significa que el cordero que se tenía que sacrificar tenía que ser perfecto. ¿Qué hizo nuestro amado Jesús? Vino a la tierra, nunca pecó, se mantuvo perfecto delante de Dios y se sacrificó por nosotros. Él tomó el papel de ese cordero y sacrificó su vida, su sangre, para que por una sola vez pudiera Él entonces perdonar los pecados de la humanidad. Y ese pecado de la humanidad que fue perdonado y nos ha dado vida eterna está disponible para todos, pero no todos los aprovechan. Aunque está disponible para todos, no todos los aprovechan. Ustedes son privilegiados de estar aquí. Nosotros somos privilegiados de estar aquí. Amén. Porque Él ha dado salvación a todos, mas no todos han aprovechado esa oportunidad. No todos tienen esa fe de creer en Él. Y en esta hora es bueno que nosotros recordemos el sacrificio. Que, por cierto, pastora Diana, la semana que viene vamos a estar aquí también compartiendo lo que es la Santa Cena. Amén.
que también es algo que nosotros hacemos para recordar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Entonces, Efesios 1:7 nos dice: en Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En el Señor tenemos redención. Y en esta hora, hermano, póngase de pie.